Les voy a compartir las diapositivas porque hoy vamos a hablar sobre un tema que ya trabajaron el último día que yo no pude estar. El viernes anterior era la conquista del Imperio Inca que ustedes trabajaron en el libro, pero que se quedó pendiente de trabajar en el cuaderno y más que nada la explicación, ¿no? Entonces, chicos, quiero que por favor pongan mucha atención en esto, porque este es un proceso de la historia que es demasiado importante y no es para como para que se les esté olvidando. Entonces, esta parte que es la conquista del Imperio Inca, cuando los españoles llegaron a América y se llevaron todo lo nuestro, es importantísimo. Por favor, pongan atención, ¿sí? Luego hacemos el organizador. Bueno, más o menos en el 1525, como está aquí, ya existía el Tahuantinsuyo, que era este gran imperio en América del Sur. Este gran imperio estaba gobernado por Huayna Cápac, ¿ya? El imperio tuvo alrededor de 14 zapa incas. El último fue Atahualpa. Pero antes de Atahualpa estuvo gobernado por su padre. Los imperios como este siempre han pasado el poder de generación a generación. Es decir, los padres transmitían el poder a sus hijos, a sus hijos y a sus hijos y así sucesivamente. Esto se ha dado en todos los imperios. ¿Por qué motivo? Porque se supone que ellos son personas de poder. Entonces, cuando Huayna Cápac estaba gobernando ya el Tahuantinsuyo, ya se presume de la llegada a las costas de Panamá de los primeros exploradores españoles. Lamentablemente, estos exploradores españoles llegaron a América trayendo muchas enfermedades que se esparcieron rápidamente por el continente. Una de Enfermedades, ellas fue la gripe. sí, la gripe, la malaria, la fiebre amarilla, el sarampión. Y lamentablemente aquí los incas no tenían cura para estas enfermedades, pues ellos solo se curaban con hierbas. No había pastillas, no había inyecciones, ni siquiera en América había. Perdón, ni siquiera en Europa había. Por eso los españoles morían por estas enfermedades. No se había inventado vacunas para nada de esto y aquí, pues los incas solamente se curaban con hierbas porque no habían estas enfermedades en nuestro continente. Dime, Lian. ¿Qué hacía la malaria? La malaria es una enfermedad súper contagiosa que provoca la muerte cuando no es tratada a tiempo, ¿ya? Es ocasionada por un mosco. Entonces, esto causa en el organismo daños muy grandes que, Profe, dime, ¿y esa enfermedad ¿esa enfermedad qué? aún sigue? Ya, claro que sigue. Claro que estas enfermedades todavía siguen, pero lo bueno es que ya hay vacunas para estas enfermedades, pero en el tiempo del Tahuantinsuyo, pues no había nada, ellos solo se curaban con hierbas medicinales y punto. Entonces, esta enfermedad que trajeron los españoles y que se expandió por América, se presume que es lo que contagió a Huayna Cápac y lo llevó a la muerte. ¿Ya? Contagió a Huayna Cápac una de estas enfermedades, se presume que es la viruela y lo llevó a la muerte. O Él sea, en su, pero ¿y la cólera? ¿Qué causa la cólera? la cólera también es otra enfermedad, pero esa no fue del tiempo anterior. Esta surgió años más tarde, surgió la cólera. Es otra enfermedad también muy contagiosa. Y ¿Ya? la fiebre amarilla, o sea, la fiebre amarilla es cuando se contagiaban se ponían amarillos, ¿no es cierto? Más o menos. Era una fiebre intensa que causaba manchas en el cuerpo y que de igual manera no tenía cura si no era tratada con... Es decir, todas estas enfermedades provocaban la muerte en aquel entonces porque no había cura. No, hoy día ya la hay, pero antes no había. Mm. Entonces, bueno, se presume que el Inca Huayna Cápac se contagió de la viruela y en su lecho de muerte antes de morir, él heredó su trono a su hijo mayor que se llamaba Nina Yucochi. Así, no era Atahualpa ni era Huáscar, pero lamentablemente su hijo mayor también se contagió y se presume que murió antes incluso que su padre. Los dos se contagiaron.
Entonces el problema es que Huayna Cápac murió sin dejar a nadie en el poder del Tahuantinsuyo. No había nadie, pero tenía 2 hijos, uno de ellos Huáscar y otro Atahualpa. Entonces ahí fue cuando empezó este gran odio entre los 2 hermanos y esta lucha de los 2 por querer ser los gobernantes del Tahuantinsuyo. Por lo general, el padre siempre heredaba el poder a su hijo, a uno de ellos, al que lo veía más fuerte, más robusto, más inteligente. A ellos heredaba el poder, pero lamentablemente Huayna Cápac se murió sin heredar el poder a ninguno de los hijos. Habían 2 que quedaban vivos, que eran Atahualpa y Huáscar, y los 2 querían el imperio del Tahuantinsuyo. El uno estaba en Quito y el otro estaba en el Cusco. Así es que los 2 pensaban que podían ser gobernantes y empezó una lucha desmedida entre los 2. Empezaron las peleas entre los 2. Bueno, la primera pelea se dio porque Huáscar, que estaba en el Cusco, el cadáver de Huayna Cápac fue llevado hasta el Cusco, pero lamentablemente Atahualpa no lo acompañó para su entierro. Entonces esto provocó una ira en Huáscar, que decidió vengarse por no estar Atahualpa en la muerte en el funeral de su padre. Cuando Huáscar tenía un ejército, miren, así más o menos era el ejército de él en el Cusco. Eran hombres, como quien dice, que recién empezaban a hacer este oficio de ser militares, a formarse, mientras que Atahualpa había quedado con el gran ejército de su padre, de Huayna Cápac. Entonces, ya más o menos viendo nosotros, vamos a decir que quien iba a ganar, obvio, era Atahualpa, porque él tenía un ejército bien grande, mientras que Huáscar tenía un ejército solamente de campesinos, era un ejército pobre. Atahualpa tenía ese ejército de Rumiñahui, del general Quisquis, no, entonces era un ejército súper grande. Se presume que Atahualpa estaba más que seguro que él iba a ganar el enfrentamiento. Entonces, cuando decidieron enfrentarse, salieron los ejércitos y se encontraron con que Huáscar tenía un ejército tan pobre, hasta se rieron de él y lo tomaron prisionero. Atahualpa lo toma prisionero y lo destierra, lo manda a una cárcel, pero lejos, muy lejos, ¿no? Y cuando Atahualpa se dirige al Cusco para ser gobernado, porque él ya se creía el rey, el Zapa Inca del Tahuantinsuyo, cuando él se está dirigiendo al Cusco, le llega la noticia de un chasqui de que habían llegado a las costas, habían llegado hombres vestidos con oro, eran los españoles. Lamentablemente Atahualpa se confió y creyó que eran dioses, porque como llegaban del mar, llegaban en grandes embarcaciones y aparte de eso traían trajes dorados, él pensó que eran dioses y salió a su encuentro. Cuando salió a su encuentro, se lleva la noticia de que eran los españoles y estos lo toman prisionero y lo llevan a una cárcel. Entonces, estaba prisionero Huáscar en un lado y Atahualpa también estaba prisionero por los españoles. Atahualpa se puso a pensar y dijo, ¿qué tal si lo liberan a Huáscar y él va a ser el Zapa Inca del Tahuantinsuyo? ¿Saben lo que hizo Atahualpa? Lo mandó a matar, siendo el hermano, lo mandó a matar a él. Es que eso se veía mucho en ese tiempo. Los hermanos se mataban por los reinos, igual los hijos mataban a los padres por ser herederos de un reino. Entonces Atahualpa no tuvo compasión de su hermano y dijo, si yo estoy en la cárcel y mi hermano se libera, él puede ser el Zapa Inca del Tahuantinsuyo. Y él no quería, entonces lo mandó a matar. ¡Qué crueldad! Y Atahualpa lo que les dijo a los españoles que es, para que me liberen, les voy a ofrecer 2 cuartos de plata y 1 de oro, hasta donde se extienda mi brazo. Entonces los españoles, como eran tan ambiciosos, aceptaron de que Atahualpa les dé 3 cuartos de toda la riqueza del Tahuantinsuyo, de oro y de plata. Entonces era mucho lo que les ofrecía para que lo liberen. Entonces los españoles aceptaron. Inmediatamente Atahualpa envió a todos los ejércitos a reunir el oro del Tahuantinsuyo, porque ellos necesitaban reunir el oro del Tahuantinsuyo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué en ese tiempo no habían vacunas en las enfermedades? Bueno, es que recién, o sea, era un tiempo que todavía no habían los grandes inventos.
No habían los científicos, no había nadie. Entonces todavía ellos no nacían. Y esto de las vacunas nacieron cuando ya hubieron científicos. Ahí fue cuando ellos recién empezaron a crear. Por eso no había nada de esas cosas. ¿Ya? Oiga, profe, y yo una vez estaba en el internet y me encontré con un video que decía que igual en esa época había, no, creo que era en otra época, que, que eran, que había una enfermedad que les hacía bailar a todos y que les causaba la muerte, porque no podían dejar de bailar y ese baile les causaba la muerte. Mm, mm. Bueno, la verdad no estoy segura. No estoy segura. Debió haber sido de pronto. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás existió una enfermedad que era la peste negra, que era una enfermedad provocada por las pulgas de las ratas. Estas pulgas les picaban a las personas y les causaban una comezón terrible que empezaban a moverse, a rascarse, así, similando estar bailando más o menos, ¿no? Pero era la desesperación y eso les Entonces, provocaba es la lo muerte. mismo, sí, 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 no había cura tampoco para eso, no había cura. qué feo. Ya. Entonces, miren chicos, continuando con esta historia, Atahualpa ofreció para su liberación a los españoles 3 cuartos, 2 llenos de plata y 1 de oro hasta donde alcance su brazo, dijo él. Los españoles, como eran tan ambiciosos, dijeron, bueno, pero no lo liberaron, ¿no? Entonces, Atahualpa desde la cárcel mandó a todo el ejército a reunir todo el oro del Tahuantinsuyo, todito el oro. Y cuando ellos regresaban, estaban regresando para entregar el oro, se enteraron de que lamentablemente habían asesinado a los españoles a Atahualpa en una plaza. Lo habían matado. Entonces lo que ellos hicieron es regresarse con el oro, ¿ya? No les dieron ese momento el oro a los españoles, no les dieron. Se regresaron con el oro y lo escondieron. Y hasta ahora existe la leyenda que dice que existen unos lugares misteriosos en donde están escondidos el oro del Tahuantinsuyo. Ese es el oro que jamás entregó a los españoles. Muchos dicen que está debajo, que está en un cráter, otros dicen que están debajo de las lagunas, y en fin, nadie sabe el paradero del oro del Tahuantinsuyo. ¿Por qué no lo liberaron? Es que ellos no tenían planeado liberarlo, simplemente lo que querían era obtener el oro y luego matarlo igual. Lo estaban engañando, no lo iban a liberar, lo estaban engañando. Entonces murió Atahualpa, murió también Huáscar y el imperio se quedó solito, abandonado. Lo que hicieron todos ellos fue refundirse. Miren aquí en este primer gráfico, este es el Tahuantinsuyo. Y lo que hicieron era refundirse en las selvas, lejos de los españoles, lejos, muy lejos. Se refundieron, se esparcieron, se desintegraron el Tahuantinsuyo. Muchos de ellos murieron, claro, a manos de los españoles porque fue una matanza bárbara. Muchos murieron. Pero los que quedaron se escondieron en las Amazonías, en las selvas. Y eso es lo que hoy en día nosotros tenemos todavía, esas pequeñas culturas, es porque vienen de aquel entonces, ¿sí? Por ejemplo, los jíbaros, los záparos, tenemos los guauranis, todos ellos son el resto de la cultura que hace años atrás existió del Tahuantinsuyo. Entonces, esa es la historia. El último emperador o Zapa Inca fue Atahualpa, ¿sí? Pero no hay que dejar atrás que Atahualpa mató a su hermano Huáscar porque tenía ambición del Tahuantinsuyo. Él quería ser el Zapa Inca, ¿ya? Esa es la historia, chicos. A veces a nosotros vemos y decimos qué cruel, qué sangriento, porque en estos tiempos muy poco se ve que se matan entre hermanos, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces sí, porque los entre hermanos eran ambiciosos. Aparte de eso, no eran hermanos de padre y madre, eran hermanos del mismo padre, pero de diferentes madres. Entonces eran como quien dice medios hermanos. Eran rivales y ellos querían para sí el poder. Eso fue lo que pasó, así fue como se capturó a Atahualpa, se lo mató también. Incluso los españoles comentan de que
en los últimos momentos de la muerte de Atahualpa, él pedía perdón de rodillas y lloraba. Por eso es que le pusieron el nombre de Atahualpa, porque su verdadero nombre es Atabalipa. No es Atahualpa, es Atabalipa. Entonces, Atahualpa quiere decir, Hualpa quiere decir gallina y Ata quiere decir atado, o sea, gallina como quien dice atada o amarrada. Y ellos le pusieron ese nombre porque decían que llora como una gallina amarrada. Por eso viene el nombre de Atahualpa, pero su verdadero nombre era Atabalipa. Listo, chicos. Entonces, ¿Atahualpa qué significaba? es como un nombre como hijo del sol. No estoy muy segura, pero era un nombre muy diferente al que le pusieron los españoles. Por eso es que nosotros sacamos la conclusión de que si los españoles llegaron hacia nuestras tierras, no era para causarnos algo nuevo, algo bueno. Claro que nos han dejado su religión, el lenguaje y mucho legado, ¿no es cierto? El legado español. Pero también hay que recalcar que ellos provocaron una matanza bien grande a nuestra gente, que se llevaron gran cantidad de oro después porque ellos siguieron escarbando minas y se llevaron todo lo que más podían de nosotros, oro, se llevaron plata y a nuestra gente la esclavizaron, la mataron y en fin. Entonces, por ese motivo es que nosotros no tenemos que estar así como que súper felices porque llegaron los españoles, porque ellos también llegaron a causar daño a nuestras tierras, ¿no? Entonces, con esos chicos vamos a hacer rápidamente un organizador que no nos vamos a demorar mucho y espérenme que solamente voy a... Su cuaderno en posición horizontal, por favor. Perdón, vertical, así como está, tal cual está, tal cual está. En la parte de arriba vamos a poner como título Captura y muerte de Atahualpa, pero bien arriba, arriba, arriba van a poner ya. Porque para que les alcance, justo en esta partecita de aquí, miren. A ver. Dice en forma horizontal o vertical. En forma normal el cuaderno, no le den la vuelta ya. Vertical lo deja, así como está. Profe, ¿puedo apagar la cámara un ratito? Es que me está llamando mi abuelito, es que se le olvidó una cosa y le voy a pasar. Rapidito. Gracias. Ya. Entonces, chicos, ustedes en la parte de bien acá arriba, para que les alcance, no van a dejar cuadritos ahí, van a poner captura y muerte de Atahualpa. Captura y muerte de Atahualpa. Nosotros le nombramos así porque la historia ya lo nombra así, ¿no? Atahualpa, incluso está en los libros. ¿Ya? Entonces, esto que les contaba, de lo que pasó con su nombre, que les contaba al final, no lo recalcan mucho la historia, no dice mucho, no habla mucho la historia de eso, son pocos los que hablan de esta manera. Profe, Dime, ¿qué pasaba si Atahualpa no mataba a su hermano? si no hubiese matado a su hermano Atahualpa, de pronto Huáscar hubiese sido el último emperador del Tahuantinsuyo o el último inca, porque Huáscar era el hijo de la Coya, o sea, de la esposa principal de Huayna Cápac. Él era el hijo de la esposa principal y Atahualpa era el hijo de otra señora. Entonces, por eso era la rivalidad que existía, ¿no? De hecho, si no le hubiese dado viruela a Huayna Cápac y no hubiese muerto, Huayna Cápac hubiese defendido el imperio del Tahuantinsuyo, él hubiese defendido. Porque la verdad es que Huáscar y Atahualpa eran muchachos todavía cuando llegaron los españoles. No es que eran hombres, no, eran solamente muchachos de 18 y 19 años. Prácticamente eran casi niños. Por eso es que hicieron eso con ellos, porque los vieron demasiado jóvenes. Pero si hubiese estado vivo su padre, Huayna Cápac, a lo mejor no hubiesen invadido el Tahuantinsuyo los españoles. Ya, ahora sí vamos a poner. Antes de olvidarme, por favor, ¿está presente la señorita que es nueva en este grado? No recuerdo el apellido, me parece que es Palta. ¿Está presente? No, parece que no, porque no me contesta. No creo que está presente. Ya, bueno. Ya, chicos, entonces, Dana Satam, estás con la cámara apagada y Mateo Cruz, la misma historia. Ya.
Vamos al primero entonces. El primero, por favor, estas líneas ustedes las van a hacer de 2 para abajo. O sea, usted baja un cuadrito aquí, mírenme todos por favor a la pantalla para que luego no me digan, no me alcanzó. A ver, miren todos. Esto lo van a hacer de un cuadrito y esto de aquí de 2 voy a poner, porque ustedes a veces son como niños chiquitos nomás. A ver. Ahí les voy a poner el numerito 2, verán. 2, ¿ya? Quiere decir que bajan 2 cuadritos. Y en estas líneas de aquí, usted solamente va a bajar un cuadrito. Igual le voy a poner aquí 1. ¿Verá que le estoy poniendo ahí? Ya. Sí se ve, ¿verdad? Ya. Un cuadrito. Y estas van de 2. Luego la otra va de 1 y la otra de 2. Ya. Ya, para que les alcance, por favor. Entonces, primerito, ¿quién fue el último gobernador o zapa inca del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca? ¿Quién fue? El último. Empieza con A. Atahualpa. Bien, empieza con A, Atahualpa. Ay, ¿qué pasó? A ver. Sí, le quería poner aquí. Atahualpa fue el último soberano del Imperio Inca. El último. Ya. Aquí nuevamente vamos a bajar un solo cuadrito. No se olviden, ¿no? Porque si no, luego no les va a alcanzar. Bajen un cuadrito. Y van a hacer otro nuevamente de 2 para abajo. Así vamos a ir. No de 3, sino de 2. Si no, no nos alcanza. Ya, entonces Atahualpa fue el último soberano del Imperio Inca. ¿Cómo se llamó su padre? El que no dejó sucesores y murió con viruela. ¿Cómo se llamaba? Empieza con H. Con H y con U. ¿Huáscar? No, Huáscar era hermano de Atahualpa. Pero el padre de los dos, ¿quién era? ¿Quién era el padre de los dos? El que murió con Es el Huayna Cápac. Huayna Cápac. Muy bien. Entonces, su padre, Huayna Cápac, murió sin dejar sucesores. O sea, sin dejar a alguien para que gobernara el Imperio Inca. Y si él hubiese dejado un sucesor a tiempo, a lo mejor los hermanos no se hubieran enfrentado y no hubiese ocasionado la muerte de Huáscar, ¿no es cierto? Porque su padre los dejó como que siendo rivales. Eso sucede a veces cuando, por ejemplo, hasta en la actualidad vemos, chicos, eso, porque a veces los padres tienen propiedades y lamentablemente se mueren los padres, ya son viejitos y no dejan estipulado un testamento o dividiendo las herencias. Y eso provoca el odio entre hermanos que a veces los lleva igual a la muerte, ¿no es cierto? Porque los hermanos, ellos quieren, a veces la ambición los hace como que generar odio entre hermanos y empiezan a pelearse por las tierras de los padres. Por eso es importante que el padre en vida, si quiere dejar algo a sus padres, les deje, pero ya con documentos, ¿no? Entonces, esto pasó con Huayna Cápac. Él murió y no dejó sucesor para el Tahuantinsuyo. Entonces, sus hermanos, los hijos, querían luchar los dos por apoderarse del Tahuantinsuyo. Ya. Eso dio lugar a una guerra civil entre los dos hermanos. ¿Cuáles eran los dos hermanos que lucharon? ¿Cuáles eran, chicos? Atahualpa y Huáscar. Ya, muy bien, Atahualpa y Huáscar. Eso dio lugar a una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Ellos no les importaba matarse, lo que querían era dominar el Tahuantinsuyo. Ya, seguimos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué pasaba si no eran hermanos? Si no hubiesen sido hermanos, no habría problema porque entonces Huayna Cápac hubiese heredado el trono solamente a uno de ellos. Pero el problema era que eran hermanos, por eso. De hecho, si no eran hermanos, Huayna Cápac ni siquiera hubiese regresado a ver al hijo que no era de él. Solamente le hubiese heredado a su hijo el trono, el poder. Ya. Entonces empezó la guerra civil. Atahualpa intentó llegar a una tregua con Huáscar, pero lamentablemente él no quiso. A ver. Huáscar entonces enfrenta a su hermano
y este es vencido por su ejército. Con letra flaquita, por favor. Huáscar enfrenta a su hermano, o sea, Atahualpa, pero es vencido por su ejército. Huáscar pensó que le iba a ganar porque él, bueno, organizó un ejército, pero era un ejército de campesinos donde no tenían ni siquiera armas. En cambio, Atahualpa se había quedado con el ejército de su padre, con el ejército de Rumiñahui, de Calicuchima y del general Quisquis. Entonces eran hombres poderosos que ya estaban preparados. Mientras que el ejército de Huáscar, pues era un ejército, ay, ¿qué les diré? Demasiado pobre, no tenían armas y aún así Huáscar pensó que le iba a ganar. Se equivocó. Bueno, Atahualpa, como ya tomó prisionero a Huáscar, se dirige al Cusco para tomar la posesión. El confiado dice, ahora sí voy a entrar triunfante al Cusco y me voy a declarar el Zapa Inca. Eso es lo que él pensó. Se dirige al Cusco para tomar posesión, pero ¿qué fue lo que pasó en medio camino mientras él se dirigía al Cusco? ¿Qué Lo pasó? mataron. No, no lo mataron. No, fue interceptado por los españoles. Ya, un chasqui le avisó cuando él estaba en camino para hacer el Zapa Inca, un chasqui de los corredores del Tahuantinsuyo le avisó que en las costas habían llegado hombres con armaduras, con armas de oro y que venían del mar y que salían del mar. Entonces, él que se imaginó que eran ¿qué? ¿Qué se imaginó que eran Dioses. ellos? Imaginó que eran dioses. Y él contento salió al encuentro y dijo, él pensó que eran los dioses. Y entonces él salió. Entonces en el camino recibe la noticia de la llegada de los españoles. Por favor, no se vayan a atrasar. Ya, ya mismo terminamos. Ya solo faltan unas 2 nomás o 3 me parece. Ya, entonces él sale al encuentro y ¿qué pasó? Los españoles, ¿qué pasó con ellos? Lo tomaron prisionero, lo tomaron prisionero, porque ya los españoles se dieron cuenta que era un territorio rico en todo lo que ellos necesitaban, que era el oro, plata y todo lo demás. ¿Cierto? Entonces los españoles lo toman prisionero y desde la cárcel, ¿qué es lo que él hace? Él pensaba que Huáscar iba a escapar. ¿Qué es lo que hizo? Lo mata, mató. Matar a su hermano desde la cárcel. Atahualpa envía a matar a Huáscar y a su familia. Ya. Entonces, desde la cárcel Atahualpa envía para que maten a Huáscar y a toda su familia. Y lo más cruel, ¿saben qué es? Que le obligó a Huáscar a que vea la muerte de sus esposas y de sus hijos. Le obligó primero a ver cómo los mataban, cómo los torturaban, y luego lo mataron a él. O sea, fue muy cruel y sangriento. Entonces Atahualpa, como ya sabe que ya mataron a su hermano Huáscar, ¿qué hizo con los españoles? ¿Qué les ofreció? Oro y plata. La mitad de todo. De plata y uno de oro. Hasta donde ¿Le podría subir un poquito, por favor? Su brazo. ya les voy a subir un poquito. Espérenme un segundo, solamente termino ya aquí y ahí les subo para que tomen una fotito. Ya. Entonces Atahualpa ofrece a los españoles una gran recompensa que era oro y plata, ¿no es cierto? Y ¿a quién envía a buscar el oro del Tahuantinsuyo? ¿A quién envió a buscar el oro del Tahuantinsuyo? A su ejército, a Rumiñahui y a todos ellos les envió a buscar el oro del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces envía a sus generales, Profe, dime, a buscar el oro, pero es asesinado, ¿no es cierto? Entonces cuando Rumiñahui llegaba con todo el oro acumulado, entonces se entera de que a Atahualpa lo habían matado. Y él ya no va. error debajo de donde dice se dio lugar, dice Huáscar en vez de Huáscar. A ver. Se dio lugar a una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Sí, está bien. ¿Qué pasó ahí? No, profe, en la siguiente oración de abajo, después de esa. Huáscar enfrenta a su hermano, pero fue vencido por su ejército. Sí, está bien. ¿Qué pasó? No entiendo. Ya, y vamos al último. Entonces, envía a los generales a buscar el oro, pero es asesinado. ¿Y qué pasó entonces con el Tahuantinsuyo al final de todo? Lo escondieron.
Ya lo escondieron muy bien el oro, lo regresaron. Pero ¿qué pasó con toda la gente del Tahuantinsuyo si ya Huáscar estaba asesinado? Se ¿Qué pasó? refugiaron en la selva. Exacto. A muchos los mataron, pero terminó el imperio inca y empezó la colonización, ¿no? Entonces eso ponemos al final. Y con eso terminamos, chicos. Ya les voy a reducir un poquito aquí para que... Profe, Ay, yo lo voy a repetir porque no me gustó cómo quedó. ya, bueno. Escúchenme, por favor, chicos, escúchenme. A ver, ya. Por favor, ahí les dejo. Los asesinados, algo me pasó. Ya. Entonces aquí al último vamos a poner solamente que termina el imperio del Tahuantinsuyo con la muerte de Atahualpa, ¿no? Y con eso tómenle por favor una fotito que no les reviso hoy día, pero sí les voy a revisar el día lunes, por favor, ¿sí? El día lunes porque ahorita ya voy a cerrar la reunión, ya prácticamente estamos a la nada, ya mismo entre el otro profesor, ojalá no haya entrado. Estamos en la nada. Profe, ¿podría subir un poquito? Es que tengo que tomar la captura. Mejor chiquito, hágale chiquito mejor para que se vea todo. Listo. A ver, le voy a hacer pequeñito ahí y tómenle una foto, por favor, chicos. Pero Ahí, vale. ya. Exacto. Tómenle una fotito, hagan una captura y el día lunes, sin falta, les voy a revisar que hayan terminado esto y que estén los cuadritos pintados, ¿sí? No deje sin pintar, por favor, no deje sin pintar. Listo, chicos, voy a dejar de compartir. Y el lunes, es más, les voy a tomar una lección para ver si estuvieron pilas de esto. Ya. Dejo de compartir, chicos. Alan, No, chicos, por favor. ¿qué pasó? A ver, a ver. Es que no le alcancé a tomar la captura. Rapidísimo, chicos, cuento 3 a la 1, a las 2 y se fue a las 3. Chaito. Ya. Listo, chicos, nos vemos con esto el día lunes, ¿no? Terminarán eso y el día lunes continuamos. Adiós, pasen bien, Chaito, muy bien. Bye, chaito. Bye. Ahorita, profe.